Shalom, shalom, Rabotai. Estamos hoy meditando en la parashá Noach, en el Perek 6, 9, y dice: esta es la descendencia de Noach. Noach era un hombre justo, íntegro en sus generaciones, con temor de Dios se condujo Noach. Engendró Noach 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios y se llenó la tierra de despojo. Y vio Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrupta, porque había corrompido todo ser de carne su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noach: el fin de todo ser de carne ha llegado delante de mí, porque se ha llenado la tierra de despojo por causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Bien, pues hay un decreto de parte del cielo que tiene que ver con la destrucción de la tierra. Y es interesante porque aquí directamente nos habla y nos dice el Eterno cuál es la razón por este decreto sobre la tierra. Y en este caso dice: porque se corrompió la tierra delante de Dios. Se corrompió la tierra delante de Dios. Y es interesante porque repite las mismas palabras. Luego dice: y vio Dios a la tierra, y aquí que estaba corrupta, porque había corrompido todo ser de carne su camino sobre la tierra. Entonces ve a la tierra corrupta. La responsabilidad de esto es sobre el ser humano, y porque cada uno de los que habitaban en esas generaciones habían corrompido su camino delante de Dios. Entonces, esto es lo que causa precisamente la destrucción de la tierra, la corrupción. La corrupción que se menciona una y otra vez, y que tiene que ver precisamente con la corrupción espiritual primeramente, emocional, moral, y todas las corrupciones, dice, porque torcieron su camino. Entonces, no era una generación que se pudiera rescatar, ya no se podía rescatar, habían llegado al límite, y ciertamente, como hemos aprendido en la parashá Shemot, cuando se nos habla precisamente del hecho de que Moshe rescata al pueblo de Israel, y se menciona en la Mishnah que llegó al grado 49 de corrupción, y que si el Eterno no los hubiera sacado de ahí en esos momentos, el pueblo de Israel ya no hubiera podido salir de Egipto. Es decir, Egipto representa el mundo sin Dios, representa a la mentira en contraposición con la verdad. Esto es precisamente lo que sucedió con nuestro pueblo. Y en el caso de las generaciones, o la generación de Noah, que fue la última generación previa al diluvio, vemos que la tierra se había corrompido. Y es interesante porque la tierra se corrompió por causa del ser humano. El ser, dice acá, todo ser de carne su camino corrompió todo ser de carne su camino sobre la tierra. Esa fue la razón, la causa por la que se corrompió la tierra. En otras palabras, nos está diciendo la Torá que la causa de la corrupción es el ser humano, y que esto causó la corrupción para la tierra. Es decir, se corrompió todo por causa de la corrupción del ser humano. Entonces, uno tiene que tener muchísimo mucho cuidado en sus veredas, en sus caminos, en sus pensamientos, en sus acciones. Mucho cuidado en su vida personal tiene que tener, porque si una persona se corrompe, si una persona desciende de nivel, y es fácil descender, lo difícil es ascender, entonces causa
disminuciones, pero no solamente causa disminuciones, sino que va descendiendo, y esa condición de descenso causa que también se corrompa lo que hay en su entorno. No solamente se corrompe el ser humano. Si una persona, por ejemplo, se abstenía de robar y de repente se le ocurre que es más fácil robar que trabajar, pues empieza a robar, y entonces consecuentemente no solamente corrompe su vida, sino va a corromper a su familia, porque su familia se va a alimentar de los recursos robados, y por lo tanto se corrompe no solamente él, se corrompe a su familia y corrompe sus bienes, y todas aquellas cosas que él tiene y mantiene se van a corromper. Todo absolutamente se corrompe, porque esta es una ley que podemos mirar acá, la ley de la corrupción. Así como hay la ley de la santificación y de la elevación, así también hay la ley del descenso y de la corrupción, que es visto de esta manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo vivimos. No es nada más porque hoy amanecí de buen café y hoy me pongo la corona de la santidad. Y al otro día, como amanecí de mal café, me paré con el pie izquierdo, como se dice coloquialmente. Ahora, pues ando echando rayos y centellas y me pongo los respectivos de cuernos, para no ir más lejos. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no se trata de andar, como diría la abuelita coloquialmente, subiendo y bajando. No te pone la aureola para subir un día y luego al otro día te pone los cuernos. Y lo que nos dice la Torá es que cuando empieza la corrupción del hombre, se empieza como en el tobogán, empieza un descenso. Y nos tenemos que cuidar de esos descensos, porque esos descensos son difíciles que se detengan. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Cuidar nuestra vida, como lo hizo en el caso de Noaj. Noaj no era, como dicen, en la generación de Abraham, si hubiera estado Noaj a lo mejor no hubiese sido visto como justo. Sin embargo, la generación, dado que era tan malvada ya, tan corrupta, Noaj fue considerado una persona justa, no porque tuviera un nivel excelente, sino porque dentro de su generación, por decirlo así, era lo mejorcito. Y por eso se dice que Noaj, si hubiera vivido en la generación de Abraham, pues no hubiera alcanzado la justicia que se dice en la Escritura. Pero sin embargo, dado que en cada generación el Eterno evalúa y mira el corazón del hombre, en el caso de Noaj y en su generación lo vio precisamente como una persona justa, íntegro en sus generaciones. Entonces, esto nos debe de llamar al hecho de que, como decía yo, y una gran lección es, debemos recordar que no nos podemos dar el lujo de deslizarnos, no nos podemos dar el lujo de corromper nuestros caminos, de corromper nuestros pensamientos, de corromper nuestra manera de vivir, porque ciertamente el juez justo mira y ve todo lo que hacemos, y como hablábamos de aquella persona que no robaba y después se le ocurrió robar, lleva la corrupción no solamente a él, sino a todo lo que él toca, todo lo que le tiene autoridad, lo corrompe. Y por eso es que muchas veces, en muchas circunstancias, nos damos cuenta de que las personas que se dedican a vivir mal, a robar, a matar, a secuestrar, a hacer un sinfín de maldades, esas personas
sus familias están hechos un desastre. Sus familias, sus hijos, sus hijas, drogadictos, homosexuales, lesbianas, prostitutas, se prostituyen. ¿Y por qué? Porque la corrupción se da en todos los niveles y en todas las áreas, y eso es algo terrible. Entonces, aquí ya la educación ya perdió el sentido, ya no hay razón. La corrupción rompe los diques del cuidado, del pudor, de todo, del honor, todo lo rompe, todo lo deshace, todo lo destruye. Es como cuando le cae óxido a un metal, se lo empieza a destruir, a devastar, y hasta que se lo acaba. Así es igual la corrupción en el ser humano espiritualmente hablando. La corrupción, cuando se permite en la vida de un ser humano, esto le causará un daño terrible a su vida, como fue el caso de la generación de Noah, y desde luego a todo aquello que estaba en su entorno. Tan es así que, como vemos y comprobamos esta ley de la corrupción, que el Eterno no dejó nada vivo precisamente por causa de la corrupción. ¿Por qué? Porque no solamente el hombre se corrompió, no solamente la mujer se corrompió, no solamente la familia se corrompió, pero se corrompieron los animales, y todo lo que había se contaminó, y por lo tanto, con esta corrupción, dice el Eterno, hasta acá. Y entonces vino el Mabul. Entonces, mis amados, debemos tener mucho cuidado, porque esto es terrible en la vida de una persona, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Se puede mantenerse de pie en medio de una generación corrupta? Sí, sí. Lo pudo estar de pie Abraham, con todas las cuestiones de idolatría y paganismo que se vivían en su época, en su misma tierra, hasta que lo sacó el Eterno. Pero qué decir incluso de otros hombres y mujeres que tuvieron la decisión y la convicción de sostenerse y no corromperse, como fue la vida de Joseph. Joseph, a pesar de estar como esclavo y después ir ascendiendo, no se corrompió, sino se mantuvo. ¿Le costó? Pues claro que le costó. Estuvo a un pelito de caer. Pero bendito sea el Eterno, Él le cuidó y Él decidió que no debía corromperse. Todo está en nuestra decisión, todo está en nuestra definición, todo está en tu vida, todo está en mi vida, todo está en lo que nosotros decidimos hacer. Nosotros no podemos abrir puertas a cualquier cosa que pueda corromper nuestra vida. Nuestro buen decir, nuestro buen hablar es algo bueno, pero aquella persona que empiece a decir malas palabras, esto puede abrir puertas a la corrupción. La corrupción entra por cualquier lado, y entra por los pensamientos, por las ideas, por la falta de dominio propio, por la falta de amor a su prójimo. Entra por muchos lados. Entonces, por eso se tiene que cuidar muchísimo nuestra vida. ¿Y cómo lo cuidamos? Guardando los mandamientos. Porque guardando los mandamientos, uno pone cercas de protección en su vida, y de esta manera protegerá su vida, protegerá a su familia, protegerá todo lo que tiene de la corrupción. Que el Eterno te haga pensar en esto y que reflexiones mucho. Shalom, shalom.